Hola, amantes de la medianoche. Desde la penumbra les traigo una recopilación de relatos de terror. Así que, prepárense para ellos. Primera historia, la llamada de la madrugada. Hola, quería compartirles algo que me ha estado pasando desde hace unas semanas. Al principio pensé que era una broma o algo sin importancia, pero ahora ya no estoy tan segura. Todo comenzó una noche normal. Me había acostado temprano porque el día siguiente tenía que ir a trabajar. Recuerdo que estaba profundamente dormida cuando, de repente, mi teléfono comenzó a sonar. Me desperté sobresaltada y miré la pantalla. Eran las 3:33 a.m. El número que aparecía era desconocido. Así que decidí no contestar. Pensé que sería una llamada equivocada o algo así. Pero al día siguiente, a la misma hora exacta, volvió a sonar mi teléfono. De nuevo, a las 3:33 a.m. y el mismo número. Esta vez contesté, pero no había nadie al otro lado. Solo se escuchaba un silencio pesado, como si alguien estuviera ahí, pero no quisiera hablar. Colgué y traté de no darle importancia, aunque algo en mi instinto me decía que no era normal. Las llamadas continuaron, todas las noches, siempre a las 3:33 a.m. y siempre en completo silencio. Decidí bloquear el número, pero eso no funcionó. Las llamadas seguían llegando, como si el bloqueo no existiera. Empecé a sentirme cada vez más incómoda, así que decidí cambiar mi número de teléfono. Pensé que eso resolvería el problema, pero no fue así. La primera noche con mi nuevo número, pensé que por fin podría dormir tranquila. Sin embargo, a las 3:33 a.m., el teléfono volvió a sonar. Esta vez cuando contesté, no había silencio. Escuché una voz baja, casi un susurro que decía: ¿sabías que no podías escapar de mí? Me quedé helada. Colgué de inmediato y apagué el teléfono. Al día siguiente, decidí investigar el número que me había estado llamando. Usé una aplicación para rastrearlo y descubrí que el número pertenecía a una persona que había vivido en mi casa hace más de 20 años. Según los registros, esa persona había desaparecido sin dejar rastro. No pude encontrar más información, pero algo en mi interior me decía que no debía seguir investigando. Las llamadas no pararon. Cada noche, a las 3:33 a.m., el teléfono sonaba. A veces era solo silencio. Otras veces, la voz susurraba. Me decía cosas que nadie más sabía. Detalles de mi vida, cosas que había hecho en privado. Incluso pensamientos que nunca había compartido con nadie. Me sentía observada, como si alguien estuviera siempre ahí, vigilándome. La gota que colmó el vaso fue hace 2 noches. Contesté la llamada y la voz me dijo: mira por la ventana. No sé por qué, pero obedecí. Me acerqué a la ventana de mi habitación y afuera, en la calle, vi una figura pálida parada bajo la luz de un poste. No podía distinguir su rostro, pero sentí que me estaba mirando fijamente. Lo más aterrador fue que, cuando la figura se dio cuenta de que la estaba viendo, sonrió. Una sonrisa fría, casi burlona. Desde entonces, no he vuelto a contestar las llamadas, pero siguen llegando, siempre a las 3:33 a.m. No sé qué hacer. A veces siento que esa figura está más cerca de lo que creo, observándome, esperando. No sé si alguien más ha pasado por algo similar, pero quería compartirlo porque ya no sé a quién más acudir. Si alguien tiene alguna idea de qué podría estar pasando, por favor, déjenme saber. Gracias por escucharme. Siguiente historia: el niño de la escalera. Hola, quería compartirles algo que me ha estado pasando en mi casa desde que nos mudamos hace unos meses. Al principio pensé que eran solo ruidos normales de una casa vieja, pero ahora ya no estoy tan seguro. Todo comenzó una noche, poco después de mudarnos. Mi esposa y yo estábamos acostados en nuestra habitación cuando escuchamos unos pasos en la escalera. Sonaban como si alguien subiera y bajara lentamente. Pensamos que podría ser nuestro hijo, que tiene 5 años, así que fui a revisar. Pero cuando llegué a su habitación, lo encontré profundamente dormido. Le pregunté al día siguiente si había salido de su cuarto por la noche, y él me dijo que no. Los pasos continuaron casi todas las noches. Siempre eran iguales, un sonido lento y constante, como si alguien caminara con cuidado. Decidí investigar y revisé toda la casa, pero no encontré nada fuera de lo común.
Hasta que un día, mi hijo me dijo algo que me dejó helado. Estábamos en la cocina desayunando cuando, de la nada, me preguntó: «Papá, ¿quién es el niño que vive en el ático?». Yo no sabía de qué estaba hablando, así que le pregunté a qué se refería. Él me dijo que estaba jugando con un niño llamado Lucas, que vivía en el ático y que siempre baja por la escalera por las noches para jugar con él. Mi esposa y yo nos miramos, incómodos. No tenemos ático, pero hay una pequeña habitación en el segundo piso que usamos como almacén. Decidimos revisarla. Cuando abrimos la puerta, todo parecía normal, excepto por un viejo juguete de madera que estaba en el centro del piso. Era un pequeño caballito, desgastado y polvoriento. No teníamos idea de cómo había llegado ahí, porque nunca lo habíamos visto antes. Esa noche, los pasos en la escalera fueron más fuertes que nunca. Mi esposa y yo nos asomamos al pasillo y vimos que la puerta de la habitación del almacén estaba entreabierta. Sabíamos que la habíamos cerrado con llave. Cuando nos acercamos, escuchamos risas infantiles provenientes de adentro. Era como si dos niños estuvieran jugando. Abrimos la puerta con cuidado, pero la habitación estaba vacía. Lo único que vimos fue el caballito de madera, colocado exactamente en el centro del piso, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Desde entonces, mi hijo sigue hablando de Lucas. Dice que es su amigo y que quiere que nos quedemos con él. A veces, cuando estoy trabajando en casa, escucho risas en el pasillo o pasos en la escalera, pero cuando voy a revisar, no hay nadie. Lo más extraño es que el caballito de madera siempre aparece en lugares diferentes. A veces en la habitación de mi hijo, otras en la sala, e incluso una vez lo encontré en la cocina. No sé qué hacer. Hemos intentado ignorarlo, pero cada noche los pasos en la escalera se vuelven más fuertes y las risas más claras. Mi hijo parece feliz jugando con Lucas, pero a mí me da escalofríos pensar en quién o qué podría ser ese niño. Si alguien ha pasado por algo similar o tiene alguna idea de qué podría estar pasando, por favor, déjenme saber. Gracias por escucharme. Siguiente historia: el pasajero invisible. Hola, quería compartirles algo que me sucedió hace unas semanas mientras manejaba de regreso a casa. Fue una de las experiencias más aterradoras que he vivido y todavía no puedo explicar lo que pasó. Era una noche fría y lluviosa. Había salido tarde del trabajo y estaba manejando por una carretera solitaria que conecta mi oficina con mi casa. No había muchos coches a esa hora y la lluvia hacía que el camino fuera aún más desolado. Iba escuchando música para relajarme, pero de repente algo cambió. El ambiente dentro del auto se volvió extrañamente frío, como si el aire acondicionado se hubiera encendido al máximo, aunque yo no lo había tocado. La música comenzó a distorsionarse, convirtiéndose en estática, y luego se apagó por completo. Intenté encenderla de nuevo, pero la radio no funcionaba. En ese momento sentí una presencia en el auto. No sé cómo describirlo, pero era como si alguien más estuviera ahí conmigo. Miré por el espejo retrovisor y en el asiento trasero vi una figura oscura. Era como una silueta humana, pero no podía distinguir detalles. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volví a mirar, la figura seguía ahí, inmóvil, como si me estuviera observando. Decidí ir hacia atrás. Me concentré en la carretera y aceleré, esperando llegar a la casa lo más rápido posible. Sin embargo, la presencia no desapareció. De hecho, el aire se volvió aún más frío y comencé a escuchar un susurro muy bajo, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mi oído. No podía entender lo que decía, pero sentía que esa voz no era humana. Finalmente, llegué a una gasolinera cercana. Estaba tan asustado que necesitaba parar y calmarme. El empleado de la gasolinera, un hombre mayor, me miró con preocupación cuando entré. Me preguntó si estaba bien porque, según él, parecía verde. Le conté lo que había pasado y su rostro se puso serio. Me dijo: esa carretera tiene historias. Hace años, un viajero desapareció por aquí. Nunca encontraron su auto ni su cuerpo. Desde entonces, algunos conductores dicen haber visto a un pasajero en sus coches, especialmente en noches de lluvia. Sus palabras me dejaron helado.
Le agradecí y salí de la gasolinera, pero no pude evitar mirar hacia mi auto antes de subir. En el asiento trasero, la figura oscura seguía ahí, sentada, como si me estuviera esperando. Desde esa noche, ya no manejo por esa carretera, y aunque no he vuelto a ver al pasajero invisible, a veces, cuando estoy manejando solo por la noche, siento que el aire dentro del auto se vuelve frío de repente, y no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, por si acaso. Si alguien más ha pasado por algo similar, por favor, déjenme saber. Gracias por escucharme. Siguiente historia. La muñeca que respira. Hola. Quería compartirles algo que le sucedió a mi hija y a mí hace unos meses. Es algo que todavía me da escalofríos recordar, y no sé cómo explicarlo. Todo comenzó cuando mi hija cumplió 7 años. Una tía lejana le regaló una muñeca antigua que había pertenecido a su familia por generaciones. La muñeca era bonita, pero tenía algo inquietante. Tenía ojos de cristal que parecían seguirte a donde quiera que fueras, y su sonrisa era un poco demasiado amplia, como si supiera algo que tú no. A mi hija le encantó y la llamó Clara. Las primeras noches todo parecía normal. Mi hija jugaba con la muñeca y la dejaba en su cama antes de dormir, pero una mañana me dijo algo que me dejó helada. Mamá, Clara me habla por las noches. Le pregunté qué decía y ella me respondió cosas que solo yo puedo escuchar. Al principio pensé que solo era su imaginación. Los niños a veces inventan amigos imaginarios, ¿no? Pero las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Una noche escuché un susurro proveniente de la habitación de mi hija. Era muy bajo, como si alguien estuviera hablando en una voz muy quedita. Entré a ver si mi hija estaba bien y la encontré dormida, pero la muñeca no estaba en su cama. Estaba sentada en una silla, mirando directamente hacia la puerta, como si me estuviera esperando. Le pregunté a mi hija al día siguiente si había movido la muñeca, pero ella me dijo que no, que Clara se movía sola. Me reí nerviosamente, pero por dentro estaba preocupada. Esa noche decidí guardar la muñeca en el sótano. La coloqué en una caja y cerré la puerta con llave, pensando que eso resolvería el problema. Pero al día siguiente, la muñeca estaba de vuelta en la habitación de mi hija, sentada en la misma silla, con esa sonrisa inquietante. Mi hija me dijo: Clara no quiere quedarse en el sótano. Lo más aterrador ocurrió una noche en la que me desperté sobresaltada. Escuché risas provenientes de la habitación de mi hija, como si 2 niñas estuvieran jugando. Entré corriendo, pero mi hija estaba profundamente dormida. La muñeca, sin embargo, estaba sentada en el suelo, con la cabeza ladeada, como si alguien la hubiera dejado caer. Cuando me acerqué para recogerla, escuché algo que me paralizó. Un suave sonido de respiración, como si la muñeca estuviera viva. No podía creerlo. Me acerqué más y el sonido se hizo más claro. Era como si alguien estuviera respirando justo frente a mí. Tomé la muñeca con manos temblorosas y la guardé en una bolsa, decidida a deshacerme de ella al día siguiente. Pero cuando desperté, la bolsa estaba vacía. La muñeca estaba de vuelta en la habitación de mi hija, esta vez sentada en el borde de su cama, como si lo hubieran colocado ahí cuidadosamente. Desde entonces, he intentado deshacerme de la muñeca varias veces. La he donado, la he dejado en contenedores de basura, incluso la he enterrado en el jardín. Pero siempre regresa, y cada vez que lo hace, siento que su sonrisa es más amplia, como si se estuviera burlando de mí. Mi hija ya no juega con ella. Dice que Clara está enojada y que no quiere que nos vayamos. No sé qué hacer. A veces, en la noche, todavía escucho esos susurros y esa respiración suave, como si la muñeca estuviera esperando a que baje la guardia. Si alguien ha pasado por algo similar o tiene alguna idea de qué podría estar pasando, por favor, déjenme saber. Gracias por escucharme. Siguiente historia. La habitación que no existía. Hola, quería compartirles algo que me sucedió en la casa donde vivía hace unos años. Es una historia que todavía me quita el sueño y no sé cómo explicarla de manera lógica. Todo comenzó cuando mi familia y yo nos mudamos a una casa antigua en el centro de la ciudad. Era una construcción grande, con techos altos y pasillos largos.
Desde el primer día notamos algo extraño. En el pasillo del segundo piso había una puerta que siempre estaba cerrada con llave. Le preguntamos al dueño anterior sobre ella y nos dijo que esa puerta no llevaba a ninguna parte, que solo era un adorno de la construcción original. Nos pareció raro, pero no le dimos mayor importancia. Las primeras semanas en la casa fueron normales, hasta que una noche escuché algo que no podía ignorar. Estaba acostada en mi habitación cuando escuché un golpe fuerte proveniente del pasillo. Me levanté a investigar y vi que la puerta cerrada estaba entreabierta. Sabía que no la habíamos abierto porque no teníamos la llave. Me acerqué con cuidado y empujé la puerta un poco más. Lo que vi me dejó sin palabras. Dentro había una habitación que no debería existir. Era pequeña, con paredes cubiertas de papel tapiz desgastado y un olor a polvo y humedad. En el centro había una cuna antigua, como de esas que se usaban hace décadas, y alrededor había juguetes viejos, muñecas de porcelana, carritos de madera y un sonajero oxidado. Lo más extraño era que todo parecía impecable, como si alguien lo hubiera cuidado durante años. Cerré la puerta rápidamente y corrí a despertar a mi esposo. Le conté lo que había pasado, pero cuando fuimos a revisar juntos, la puerta estaba cerrada con llave de nuevo. Intentamos abrirla, pero no pudimos. Decidimos no decirle nada a nuestros hijos, para no asustarlos. Sin embargo, al día siguiente, mi hija menor de 4 años me dijo algo que me dejó helada. Mamá, ¿quién es la niña que vive en la habitación secreta? Le pregunté a qué se refería, y ella me dijo que había visto una niña pequeña asomarse por la puerta del pasillo. La describió con un vestido blanco y cabello largo, y dijo que la niña le había sonreído antes de desaparecer. Esa noche, los ruidos en el pasillo se hicieron más fuertes. Escuchamos risas infantiles y pasos corriendo, como si alguien estuviera jugando. Mi esposo y yo salimos a investigar, pero no encontramos nada. Sin embargo, la puerta de la habitación estaba abierta de nuevo. Esta vez, decidimos entrar juntos. Dentro, todo estaba igual. La cuna, los juguetes, el papel tapiz desgastado, pero había algo nuevo. En la cuna había una muñeca de porcelana que no habíamos visto antes. Estaba sentada, como si alguien la hubiera colocado ahí cuidadosamente. Mi esposo la tomó para examinarla, y en ese momento, la puerta se cerró de golpe, detrás de nosotros. Intentamos abrirla, pero no se movía. Era como si alguien la estuviera sosteniendo desde el otro lado. Escuchamos risas nuevamente, esta vez más cerca, como si estuvieran dentro de la habitación con nosotros. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, la puerta se abrió sola. Salimos corriendo y decidimos llamar a un cerrajero al día siguiente. Cuando el cerrajero llegó, le explicamos la situación. Él intentó abrir la puerta, pero después de unos minutos nos dijo algo que nos dejó sin palabras. Esta puerta no tiene cerradura. De hecho, está sellada desde el interior. No supimos qué hacer. Esa noche escuchamos las risas de nuevo, pero esta vez venían de la habitación de mi hija. Corrimos a verla y la encontramos sentada en su cama, hablando con alguien que no podíamos ver. Nos dijo que la niña del vestido blanco quería que jugara con ella, pero que no podía salir de la habitación secreta. Al día siguiente decidimos mudarnos. No podíamos seguir viviendo ahí, pero antes de irnos, mi hija me entregó algo. Era la muñeca de porcelana que hemos visto en la cuna. No sé cómo la consiguió, pero juró que la niña se la había dado. Hasta el día de hoy, no sé qué era esa habitación o quién era esa niña, pero a veces, en la noche, siento que la muñeca me está mirando y no puedo evitar preguntarme si la habitación secreta sigue ahí, esperando a que alguien más la encuentre. Si alguien más ha pasado por algo similar, por favor, déjenme saber. Gracias por escucharme. ¡Oh, genial! ¡Qué bien! Y por esta noche han sido todos los relatos, pero espero verlos pronto en la próxima Penumbra de Medianoche. Adiós, que duerman bien.